elegido por ti. Marcado, yo vivo para ti. En esta hora prepararnos para esta palabra con que Dios nos quiere bendecir hoy, quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a leer allá vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 27, Hechos 27 versículo 13. Vamos a leer bastantico, del 13 al 20 primeramente. Dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Y dice la palabra, dice el versículo 13, ¿verdad? Dice en adelante, dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y sigue diciendo el 17: y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron, ¿dónde? A la deriva, dice el 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y dice el 19: y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Mire bien. Y dice el versículo 20: y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza ¿de qué? De salvarnos, dice el versículo 20. Dice el 21: y entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zapar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dice el 23: porque esta noche ha estado conmigo ¿quién? ¿Cuántos dicen amén? De quién soy y qué más. ¿Cuántos sirven a ese Dios hoy? Diga conmigo, la atención, diga conmigo: yo tengo un ángel del Dios a quien sirvo. ¿Cuántos dicen amén? Cuesta servir a Dios, pero también tiene su recompensa. Amén. Dice: de quién soy, pero también a quien sirvo. Dice el 24, dice, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, van a ir contigo. Ese ángel va a protegerlos a todos. Y dice el versículo 25, dice: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Cuántos creen que es como Dios te ha dicho? ¿Cuántos lo creen? Diga: yo creo. Dígaselo a usted mismo: yo creo que será como Dios me ha dicho. ¿Todavía lo crees? ¿Todavía lo crees? ¿Será todavía como Dios te ha dicho? ¿Tú lo crees todavía? Sigue diciendo, dice: con todo es necesario que vayamos a una isla. El barco se va a hundir, pero vamos por una isla. Dios nos va a guardar, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 30: entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Dice el versículo 31: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ¿qué pasará? ¿Cómo dice la última frase? Vosotros, diga conmigo, vosotros no podéis ¿qué? Hoy quiero hablarte de que a Pablo se le aparece un ángel. Dios le habla y animó al pueblo, pero había una conexión con el ser humano. Había algo que tenía que hacer el ser humano para que lo profético se cumpliera. A veces tú y yo nos creemos tan indignos que se nos olvida que aunque seamos humanos, aunque tengas debilidades, aunque tengas errores, escúchame bien, tú eres un instrumento para Dios cumplir lo profético en tu casa y en tu familia. Pablo dijo: tuvo una revelación grande. Pero Pablo dijo: pero necesitamos que esto se dé. Mira lo que dice esta versión. Dice, Pablo se dio cuenta de sus planes y le dijo al capitán: sí, a los soldados. Y a los soldados: si estos marineros se van, ustedes no podrán salvarse, si van a volar. Hay cosas que a veces nos toca a nosotros hacerlas.
Y tú te puedes decir, ay Dios, ¿por qué? Hay cosas que toca a nosotros hacerlas. Y tú dices, no, pero es que mi humanidad, yo soy pecador, yo no, esto. No, Dios con todos tus errores quiere utilizarte para cumplir su propósito que tiene para ti, para tu vida, para tu familia. Ay, pastores, que a veces me levanto y ni puedo levantar la cabeza. Así. Dios sabe tu humanidad, tu debilidad. Dios sabe que eres frágil. Dios sabe que eres de mecha corta. Pero Dios quiere usarte. Pastor, en ese texto he titulado este mensaje, lo he titulado Mi debilidad, mi débil humanidad bajo su gloria. Así lo he titulado. Mi débil humanidad bajo su gloria. ¿Qué pasa cuando nuestra débil humanidad está bajo su gloria? Si yo te digo que haga referencia a alguien, tú lo vas a criticar. Un fulano es esto, este hijo es esto, esta hija que, mi esposo es esto, mi esposa, mi cuñado, mi cuñada, mi suegra. Tú comienzas a hablar. Pero hay una diferencia. ¿Qué hace la diferencia? Que la gloria de Dios coge lo imperfecto para su uso. No lo hace perfecto, pero Dios lo toma para un uso de Él. Eso hace la diferencia. Eso hace el Señor con nosotros. Lo hace contigo, lo hace conmigo. Él nos toma para su uso. Faltan 2 meses para que termine este año. Hay cosas que Dios necesita de tu humanidad. No, Dios necesita tu humanidad. Dios te va a utilizar a ti para perfeccionarse en lo que Él quiere hacer, en lo que Él quiere cumplir. Dios quiere usar nuestra humanidad así como es. Claro que la va perfeccionando. Mi débil humanidad, ¿bajo qué? Bajo su gloria. Yo quiero que tú levantes tu mano derecha y digas conmigo: gracias, Señor, porque a pesar de mí soy útil en tus manos. ¿Le puedes dar un aplauso a Él por eso? Fuerte a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a ver el primer punto. Primer punto es el carpintero sin historia. Te habla de alguien que trabajaba de carpintero. Nunca hizo un milagro. Había tenido un hogar y fracasó. Entonces se fue a casar con una joven y traía hijos de su otro matrimonio. Usted lo conoce en la Biblia. Se conoce sin apellido. Solo se le dice que se llamaba José. José se enamoró de una joven llamada María. Un carpintero sin historia, entre comillas. Entre comillas. Creemos que Jesús nació por la descendencia de María. No, Jesús nace por la descendencia de José. María era de Judá, pero José también era de Judá. Era la estirpe de José, no de María. Claro que Dios utilizó a María, fue una concesión virgen, pero José viene de un hogar que no sé si se murió la esposa o fue engañado. Él vino a hogar, él trae hijos de su antiguo matrimonio. ¿Por qué lo sabemos? Porque José tuvo hijos que eran mayores ya. Y sabemos que José tenía hijos fuera del matrimonio. Y dice la palabra, dice en Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José. O sea, se iban a casar, estaban comprometidos. Dice, antes que se juntasen, antes que tuvieran intimidad sexual, porque José sí tuvo relación con María, lo dice la palabra. Y dice, se halló que había concebido ¿de quién? Antes de eso José no tocó a María. No tocó a María. Y dice la palabra que José se dio cuenta que María estaba embarazada. ¿Por qué? Porque José ya había tenido mujer. José vio los síntomas en María y dijo, ella está embarazada. Volví a fracasar, diría José. Un carpintero sin experiencia, pronto un poco rústico, su forma de trabajar, trabajaba con la madera. Y dice que se dio cuenta de esto, José. Un hombre, una humanidad débil, sin un pedigrí profético ni espiritual. No era como Juan el Bautista, que el papá fue sacerdote y Juan el Bautista salió profetizando. No fue como Zacarías que dio a Juan. No. Este no tenía un pedigrí cristiano. No tenía un caminar profético, nada.
Pero esa humanidad allí, Jesús, Dios, iba a derramar su gloria en él para utilizarlo. Y dice que este carpintero, dice la palabra, dice que se dio cuenta en versículo 1 al 2, mira lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Hijo de quién? De Abraham. De allí nació Jesús. Allí donde los palestinos y los israelitas pelean. Pues dicen que son hijos de Abraham. Pero es que la genealogía de Jesús viene del hijo de Abraham con Sara. No de Ismael, sino de Isaac. En Isaac te será descendencia. Y dice que el versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, ¿y a qué más? Y allí vino Jesús. Ahí hay varias genealogías, usted va a leerla, pero quiero que vayamos directamente al versículo 15. Dice el 15, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, y Jacob engendró a José, marido de quién? Del cual nació quién? ¿Llamado qué? Entonces, José, porque hablamos de María, ¿verdad? Y José murió joven. Sé que cuando Jesús comenzó a predicar, ya José había muerto. José era mayor que María. María era jovencita, José no era tan joven. José muere. Y dice la palabra, dice, cuando mandan a buscar a Jesús y estaba predicando, mandaban a los hermanos mayores que José había tenido antes. Al parecer José se los llevó al hogar. Y dice, nació Jesús. Jesús escogió a José, un carpintero sin historia, un humano cualquiera. Ahora que no te puedo utilizar a ti y me puede utilizar a mí. La gloria postera en este fin de año va a ser mayor para ti que lo que ha pasado en este año. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra, dice la escritura, dice que en el versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación cuando fue destruido Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo fueron ¿cuántas? 14, o sea, hasta que nació, hasta que José pudo, aunque no era su espermatozoide, ¿verdad? Pero tampoco era María, fue toda obra de Dios, pero fue la genealogía de José. Allí, aunque María también era tribu de Judá. Y dice el 17 que escogió el linaje de José y su esposa María, dice el 19. Dice el 19, José su marido, como era justo, él dijo, esta mujer está embarazada, yo me voy. Dice, y no quería infamarla, quiso dejarla, ¿qué? ¿Por qué? Pues si se iba, decían, caramba, José burló a esta mujer. Entonces no la mataban a piedra, no la mataban a piedra. José dijo, no, yo me voy. Ella me falló, pero yo me voy con mis hijos. Y me voy secretamente. Pues no quiero hacerle daño a ella. No quiero afectar, cuanto más que... ¿De quién iba a hablar? De José, no de ella. Era de José. Decían que él la burló y se iría. María no le había confesado que Dios se le había revelado. Ella, porque ella no recibió esa orden. El que iba a hablar era el mismo Dios. Y dice el siguiente versículo. Dice, pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Y le dijo, José, hijo de David. ¿Hijo de quién? Jamás a María le dijo que era hija de David. A José dijo, ¿hijo de quién? ¿Qué le está diciendo? Tu linaje ha sido escogido. Tú dices que no tienes una historia profética. Si eres de la generación de David, en ti hay un compromiso con el cielo. Aquí el ángel le está diciendo, en María se tomó su vientre, en ti estoy tomando tu linaje. Un hombre que venía de un fracaso de un matrimonio, dijo, no sabía, su trabajo no era tan bien remunerado. Viene y le dice, hijo de David. Es un ángel que le está diciendo, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque es que ella, lo que ella está engendrado del Espíritu Santo es. Los escogí a los dos, le está diciendo. Es del Espíritu Santo, dice el versículo 20. Y dice el 21, y dará luz a un hijo y llamará su nombre ¿quién? ¿Por qué le dice el nombre a él? Porque es que el que ponía el nombre era el papá. En ese espacio de tiempo me refiero, el papá. Necesito que le llames el Salvador, le llames Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados. En su humanidad, escúcheme bien, en su humanidad, José creía lo que Dios le hablaba. Pero escúcheme, a José se le está apareciendo un ángel, donde había más de 400 años que no se aparecía un ángel. Desde Malaquías a Mateo, se le apareció a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, se le apareció a María y ahora se le aparece a José. La gloria de Dios derramó en un carpintero sin historia. Y dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice el 21. Sigue diciendo la palabra, nos muestra, nos habla allí, y dice el 24. Dice el 24. Dice el versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero aquí hace una aclaración, Mateo. Dice, pero hay una explicación. Dice el 25. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. ¿Cuál? Y le puso por nombre, ¿qué? Primogénito, porque tuvo más hijos. Mira lo que dice esta versión. Dice, pero no tuvo relaciones sexuales. ¿No tuvo qué? Relaciones ¿qué? Sexuales. Hasta que nació ¿quién? Y no María, el carpintero sin historia, le puso el nombre. ¿Cómo le puso? Jesús. ¿A qué voy? Sabemos que Dios tomó una virgen, tomó a José, pero tomó un carpintero que no tenía una historia, no tenía un caminar con Dios, un nombre. Y este hombre le colocó el nombre al hombre que iba a cambiar la historia. Hombre, entre comillas, pero era el Hijo de Dios. Este venía siendo el padrastro de Jesús, por decirlo así. Pero este José, con todas sus dificultades, con todas sus limitaciones, fue alguien que bajo la gloria de Dios, su humana debilidad, Dios lo pudo utilizar. Yo no sé con qué estás luchando hoy, pero escúchame. Tu humanidad, expuesta a la gloria de Dios, expuesta al Espíritu Santo, es mucho lo que Dios puede hacer contigo, lo que Dios puede hacer con nosotros. Si lo hizo con un carpintero sin historia. Pero ¿qué hubiera pasado si Él no lo hubiera hecho? Yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si dices, no, esto es falso, y deja a María? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Así como como Pablo dijo, si esto se va, no se cumple. Si José, escúcheme bien por favor, si José, este plan de salvación hubiera frustrado. Hay cosas que tú no tienes que renunciar. Hay cosas que Dios te va a utilizar a ti. Y Dios, los ángeles, el Espíritu de Dios está esperando un movimiento tuyo para Él hacerse presente. Si José no lo hubiera hecho, se hubiera embolatado el plan de salvación. Segundo punto de ese tema que lo he llamado mi débil humanidad bajo su gloria. Mi débil humanidad bajo su gloria. Vamos al segundo punto, que se llama la huérfana del pasado calamitoso. Esto era una huérfana que vivía de tragedia en tragedia, de una mujer que fue desgraciada y la vendieron como esclava, de una mujer que era muy temeraria, muy miedosa por el pasado que tenía. No la pudieron criar sus padres. Escúcheme bien. Sus padres no pudieron criarla. Su papá no la pudo criar. Y ya tenía un pasado calamitoso, de muerte, de pérdida. Se la sacaron de su tierra y se la llevaron. A esta mujer se la llevan de su tierra. La sacan de su tierra. Se la llevan. Esta mujer se llama Esther. Una huérfana con un pasado calamitoso. Dice el capítulo 5,
Dice, capítulo 2, versículo 5 de Esther, dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Y dice la palabra que este hombre llamado Mardoqueo, versículos 6 y 7, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo transportaron, se lo llevaron como esclavo. No a pasear, no a estudiar en el exterior, no. Se los llevaron como esclavo. Y allí iba Esther, que se cree que sus papás se fueron con ella. Pero tanto como el viaje como fue, al parecer su edad, estos se murieron. Llegaron a la tierra y se murieron y ya quedó huérfana. Ella queda huérfana. Ella queda sin fuerzas, niña. Y dice la palabra, dice el versículo 7, dice, el 7 dice, y había criado a Adasa, porque el nombre de Esther era Adasa. Y se lo cambiaron a Esther, se llamaba Adasa, hasta el nombre tuvieron que cambiarse. Adasa le pusieron. Y se lo cambiaron. Es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Escúcheme bien. Pero esta mujer, con toda esa crisis que vivió y que enfrentó, tenía un problema de estima. Pero Dios cogió esa debilidad, esa humanidad de ella, y la perfeccionó para su gloria. Y yo creo que tú estás en ese proceso. ¿Cuántos estamos en ese proceso? Levante su mano. Diga: Señor, sigue trabajando, sigue formándome bajo tu gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. El Señor sigue trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Él no te ha bloqueado. No, Él no te ha bloqueado. Él no ha cambiado de número. Sigue siendo el mismo. Clama a mí, yo te responderé. El mismo. Y dice la palabra que Él adoptó a esta mujer. Esta mujer se mueren sus padres. Y dice que esta mujer, Dios hizo algo. Dios permitió que se diera un decreto, porque la esposa del rey lo deshonró, lo irrespetó, y hubo un decreto que a Esther le vino a cambiar la vida. Un decreto salió, un decreto. Y dice en el capítulo, en el versículo, en el capítulo, versículo 6, ¿cuál le llamo? El 8, dice el 8. Déjame ver acá que estoy acá. Dice: sucedió que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Gal, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gal, guarda de las mujeres. Sigue diciendo el versículo. Sigue diciendo: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, y por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimento, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. La vida cambió, la de ella cambió absolutamente. Sigue diciendo, dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. ¿Está viendo? Ni su pueblo, ni qué más. Porque si decía que era judía, puede dañar los planes. Entonces ella se quedó callada. No podía decir que era esclava de... No, sí sabían que, pero no sabían que venía de allá. Dice que ella fue prudente en eso. Dice que ella hizo silencio. ¿De dónde venía ella? Ella hizo silencio en eso. Y sigue diciendo la palabra. Dice: y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Dice que él estaba pendiente de ella. Dice el otro versículo, el 17: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y le hizo reina. Eso fue fabuloso, un cuento de princesa. Cogió Dios la debilidad de esta mujer, bajo su gloria la transformó, y hubo un decreto que cambió su vida. Pero años después vino otro decreto. Así como cambia el presidente, reyes, vino un decreto. Y el decreto que la hizo reina, ahora viene un decreto que la podía matar. Vino un decreto
que podía acabar con todo lo que Esther tenía. Un decreto fue elaborado por un hombre llamado Amán, que aborrecía a los judíos. Y este decreto venía a enfrentar a la fe de Esther. Y dice la palabra en el capítulo 4, versículo 1, dice, en el capítulo 3, versículo 13, perdón, 3:13, dice: y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Acabar con todos los judíos. Pero Esther, como no saben que era judía, estaba excepta. Ella tuvo que saberlo, pero ella, dice el siguiente versículo, mira lo que dice. Dice: la copia del escrito que se dio por mandamiento de cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para ese día acabar con los judíos. Y Esther, allí secretamente, ella escuchó el decreto, ella sabía lo que se estaba haciendo. Dice el 15, dice: y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a ver, pero la ciudad de Susa, que es la capital, donde estaba Esther, se conmovió. La gente lloraba porque los iban a matar y a quitarle todo, y a matar sus niños. Escúcheme bien. Y Esther, que estaba allí, Esther no se inmutó. Esther no dijo nada, no comentó nada, nada dijo. Dice el versículo, el capítulo 4, versículo 1, dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó su vestido, se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y usted conoce la historia que dice el versículo hasta el 7, dice: y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Y dice el 3: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Esther no estaba ayunando, no estaba orando, no. Ella escuchó el decreto y ella dijo: así como un decreto me subió, este decreto se cumple, yo no puedo hacer nada. Y dice la palabra que la gente lloraba. Sigue diciendo el versículo 4, dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio, mas él no lo aceptó. Y sigue diciendo, dice: entonces Esther llamó a Hatat, uno de los eunucos del rey, y que él había puesto a servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Dice el versículo 6, dice: salió pues Hatat a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Dice el 7, dice: y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido, y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que despesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Y dice el versículo 8: y le dijo también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que lo mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él. ¿Y de qué más? Esther ahora ya no puede ser no puedes volver a ser una cristiana secreta, ya no. Ahora tienes que decir que este es tu pueblo. Esther dijo que no. ¿Por qué? Esther se había acostumbrado a perder todo. Había perdido papá desde muy niña, fue huérfana, la vendieron como esclava. Hoy que estaba, pues dijo: no, yo no voy a perder todo otra vez. A veces enfrentamos cosas en el pasado y creemos que la gloria de Dios que nos levantó en el pasado no nos puede levantar ahora. Él te puede volver a levantar ahora. Ella tuvo ese temor, pensó que no. Y dice la palabra en el versículo 8 que le dieron esa copia a ella. Y ella dijo: todo el pueblo, los siervos del rey saben, y el pueblo de la provincia sabe del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entre en el parte interior para el rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él. ¿De qué? De morir.
Y yo no quiero morir. Yo vi morir a mi papá, vi morir a mi mamá y Dios no hizo nada. Y sí, Dios me trajo hasta aquí, pero yo no voy a sacrificar todo lo que tengo. El miedo. Y Esther, en su humana debilidad, ella no pensaba lo que Dios podía hacer con ella. Y lo que estés viviendo, tienes que entender que mayor es el que está contigo. Lo que Él puede hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? Tu fe, lo que Dios hace en tu vida es mayor que la enfermedad, Él es mayor que lo oprobio, es mayor que la calumnia. Tú estás hecho de un material resistente, que en tu destino es cuando Dios diga, no cuando digan los adversarios. Y Esther dijo, este decreto también lo puede cambiar. A mí un decreto me subió, este decreto yo mejor me quedo quieto. Esther se sintió con nada de posibilidad de que Dios pudiera hacer algo a través de ella. Y dice el versículo 11, vemos cómo. Dice el 17, dice el versículo 11, el 13 dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther, no pienses que escaparás tú en la casa del rey más que cualquier otro judío. Le recordó, eres judía. Eres judía también. También estás en la lista, le dice. Le recordó, porque ya se la había olvidado. Y dice el siguiente versículo, dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Miren lo que le dijo. Le dice en el versículo siguiente, ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayuda por mí. Pero ahora voy a hacer algo. Porque Mardoqueo siempre ayunó por Esther. ¿Sí sabía? Siempre. Ella era la que no ayunaba, no oraba. Pero ella dijo, pero yo con mis doncellas vamos igualmente a ayunar. Porque no me siento en condiciones. Pero sé que su gloria en mí lo va a poder hacer. Soy una huérfana con un pasado calamitoso, pero tengo un Dios que si me trajo hasta aquí, aquí no me va a dejar. Hoy te digo, donde estás, Dios no te va a dejar estancado. Donde Dios te permitió subir, no es para quedarte allí. Algo va a hacer Dios. Por algo soltó esos dones, soltó esa unción, te puso en esa empresa, en ese lugar. Te amenaza, te miran feo, no importa. Su gloria en tu humanidad, que muchos criticarán, se mofarán, Dios puede hacer algo glorioso. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? Dale gloria a Dios en esta hora. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? Diga, Dios puede hacerlo en mí. Diga, Dios puede hacerlo en mí. Dios puede hacerlo en mí. Dile a alguien que esté cerca de ti, Dios puede hacerlo en ti. Dile, Dios puede hacerlo en ti. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios puede hacerlo. Amén. Dice, ayunaré igualmente y entonces entraré a la casa del rey. Y si perezco, que perezca. ¿Qué dijo ella? Sí, yo me lo voy a jugar. Si me va a pasar igual que mis padres, no sé. Pero voy a arriesgarme bajo la gloria de Dios. Hoy te vengo a decir, arriésgate bajo la gloria de Dios. Juega con Dios de tu lado. Arriésgate creyendo a Dios. No cambies tus convicciones. Que donde Dios te lleva a remontar, no se te olvide tu estirpe de fe. Que la gente dirá, sí, tú te preparas, estudias, tienes influencia, pero tú dentro dices, Señor, es tu gloria en mí. Es tu gloria en mí. Esther comprendió esto. Ella había visto cómo la violencia y la muerte había afectado su historia. Pero ahora iba a ver cómo la gloria de Dios iba a redefinir su vida. Tienes que creer que la gloria de Dios en tu vida va a redefinir cómo vas a terminar este año. Yo no sé si alguien puede tomar esa palabra, pero la gloria de Dios va a redefinir cómo vas a terminar este año. Es la gloria de Dios en tu vida, es su espíritu en tu vida. Es tu espíritu en tu vida. Es su Espíritu Santo que puede hacerlo en ti. Es su gloria, ¿verdad? Es su gloria que lo va a hacer en ti.
Y quiero terminar con este versículo para irnos para la casa. Mira esta palabra. Segundo de Reyes 7:1. Ya nos vamos, pero quiero que escuches esta palabra. Mira lo que dice. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Mira lo que dice la escritura. Dice, sigue diciendo. Dice, mañana a esta hora va a haber esto. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, será esto así. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no ¿qué? Hay gente que no cree lo que Dios puede hacer en ti. Hay cosas, gente, colegas tuyos que trabajan contigo, que creen que no puede pasar como Dios te ha dicho a ti. Y a veces nosotros decimos: Dios está buscando que su gloria descienda en alguien y cumplir lo que dijo. Una profecía. Dios va a cambiar lo que ha pasado en estos 3 años y medio que le estaba pasando a Samaria. Pero no se encontró una voz que dijera amén. No se encontró alguien que era, más bien se encontró alguien que estaba educado, preparado, que conocía a Jehová, pero vino y se burló de Jehová y dijo: si Jehová hiciera ventanas en los cielos. Hay gente que te vas a sorprender, porque hay gente que se ha levantado contigo en fe, pero no crea lo que Dios puede hacer en ti. Hay gente que cree que tú no puedes reestructurar tu vida, cambiarte. Creen que no, que siempre vas a estar pisoteado, acabado, no vas a cambiar. Y hay gente, este príncipe vio al profeta hablar y decir: yo lo creo. Dios lo había utilizado, pero él no lo creyó. Y la gloria de Dios buscó a alguien que lo creyera y nadie creyó. Pero vieron 4 personas con una enfermedad terminal llamada lepra, que su gloria utilizó a estos 4 que tenían esta enfermedad terminal para activar lo profético que Dios había dicho. Qué tristeza que a veces nosotros, Dios puede buscar a otro, pero que tú estás ocupado en otras cosas y Dios quiere cumplirlo en ti como instrumento de Él. Y dice la palabra que al dar el rey, esta profeta, al dar esta profecía, dice: tú no vas a comer de ello. Y dice el versículo 3, dice: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: vamos a salir de aquí. Dice el versículo 4 y 5, dice: si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si nos dieran la vida bien, si nos dieran la muerte, moriremos. Y dice el versículo 5, dice: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ya nadie. Y dice el versículo 6, dice: porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros. Miren bien lo que hizo Jehová: ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dieron unos a otros: aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Dice el versículo 6. Y esta gente se fue corriendo. Y Dios utilizó a 4 desahuciados para cambiar un tiempo de sequía y de pobreza. Sequía y hambre. Utilizó a 4 personas. Un príncipe que pudo Dios utilizarlo, que conocía a Jehová, se mofó de Jehová. Pero 4 leprosos se arriesgaron, y sobre ellos la gloria de Dios los utilizó para mostrar lo que Dios estaba hablando. Yo quiero decirte algo: puedes estar enfermos, en crisis, dificultad, debilidad financiera, no sé, pero si la gloria de Dios encuentra en ti la fe, eres un recipiente en el cual Dios puede derramar esa gloria postrera mayor que la primera, mayor que la primera, mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y estos leprosos le creyeron a Dios. Dice el versículo 8, dice:
Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron y comenzaron a ponerse todo, y se pusieron todo, y comenzaron a esconder. Pero no, eran leprosos, eran los menos perfectos, pero tenían un corazón diferente al príncipe aquel. Y reflexionaron y dijeron en el versículo 9, ellos en el versículo 9 dicen: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Dice el versículo 9. No estamos haciendo bien. Ellos estamos actuando mal. Allá se están muriendo. Nosotros tenemos que testificar de lo que Dios está haciendo aquí. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te estás preparando para días de nuevas buenas o te estás preparando para un noviembre atribulado, afligido, un fin de año sin recursos? ¿Estás esperando para que sea desvirtuada la palabra de Dios en ti? ¿O estás creyendo que estás preparando para días de buenas nuevas? Dice: y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos puede alcanzar la maldad. Vamos y entremos y demos la nueva al rey. Y ellos fueron y lo dieron. Pero mira esta frase: no nos alcance nuestra maldad. Tú y yo tenemos maldad, actuamos mal. ¿Qué te hace diferente? Que tú dejas que la gloria de Dios actúe en ti. Llegas a la iglesia, haces tu devocional, oras, y Dios trata con tu maldad. Estos hombres dijeron: tenemos maldad, pero dejamos que la gloria de Dios la transforme. El príncipe aquel no dejaba que Dios transformara esa maldad. Dice: y demos la nueva en la casa del rey. ¿Sabes? La historia dice, la palabra dice, cuando supieron la noticia, la gente corrió y el príncipe fue muerto por la multitud. Él esperó hasta el amanecer para que lo alcanzara la maldad. Nunca dejes que la gloria de Dios actúe en tu vida. Este príncipe pudo haber renunciado a lo que el profeta dijo, pero dejó que su maldad lo alcanzara. Tú y yo, hay cosas que hemos hecho malas en este año, pero creamos que su gloria en nosotros en este fin de año va a ser mayor a la gloria postrera que lo que pasó la primera vez. Quiero que inclines tu rostro en esta hora.